Hola, bienvenido a este su mega curso de Python. Continuamos con el aprendizaje de JavaScript y debo hacer una aclaratoria. Las clases de HTML, CSS y JavaScript son solamente conocimientos muy básicos para obtener una base que nos permita entrar con buen pie al desarrollo web en Python con Flask. No son cursos completos ni de HTML, ni de CSS, ni de JavaScript. Habiendo hecho esa aclaratoria, vamos a ver cuál es el ejercicio que vamos a explicar hoy. Veámoslo funcionando. Bueno, aquí tenemos, es un generador de tablas al cual le decimos qué tabla es la que queremos ver, por ejemplo la del 8, y él nos da la tabla de sumar, restar, multiplicar o dividir. Ya comenzamos a hacer uso de formulario. Esto es un formulario. Si yo le digo multiplicar, él me muestra la tabla de la multiplicación del 8, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16 y así. Si le digo con el mismo 8 que quiero la tabla de sumar, pues me muestra la tabla de la suma y así sucesivamente. Entonces, vamos a la vista código para ver de qué se trata. En la vista código tengo un archivo HTML muy sencillo que lo único que tiene es un div al cual le he puesto la clase contenedor, container en este caso, container. Ese div arranca ahí y termina aquí, es decir, incluye todo esto. Tenemos un H1 que es este generador de tablas. Después tenemos un formulario, así se escribe la etiqueta form, y le he dado un nombre a través de un ID o de un ID. Después viene una etiqueta que dice tabla deseada, que es la que ustedes observan aquí, tabla deseada. Y después la caja de texto como tal. Bueno, tiene un for que ya les voy a explicar para qué es. Después, para captura de datos, todo elemento en HTML que sea de captura de datos tiene que llevar la etiqueta input. No importa qué tipo de datos sea, si es un botón de radio, un check, una caja de texto tipo text area, una caja de texto normal, básica, como esta text. Antes las usábamos para capturar valores numéricos, pero ya la nueva versión de HTML trae el tipo number en este caso, al cual le he puesto un ID y ya les voy a decir por qué. Esto, cuando ustedes vean la palabra o el atributo name dentro de cualquier elemento HTML, elemento de captura de datos, quiero decir, dentro de un formulario, por supuesto, este va a ser el nombre, cuando empecemos a ver bases de datos, este va a ser el nombre con el cual ese dato se va a ir hacia el servidor y allí lo van a trabajar con este nombre, con el que ustedes le coloquen al atributo name. Pero, como no se va a usar, yo pudiera quitarlo, más sin embargo lo voy a dejar ahí. Mientras no estemos trabajando con base de datos, todo lo que diga name no se va a usar. Después tenemos una pequeña división, donde las divisiones, los divs, son unas pequeñas cajitas que no se ven a menos que ustedes le coloquen un color, un background color. Pero lo que quería era agrupar a 4 botones que comienzan con la etiqueta button y son de tipo botón. Ojo, porque aparte del button está el tipo submit. Submit sería en este caso. Submit. Este es el botón que se usa cuando estamos recogiendo datos y los queremos enviar hacia un servidor para que allí los procesen y los guarden a lo mejor en una base de datos. Pero no es nuestro caso. Va a ser un botoncito simple, es decir, tipo button, que a lo único que yo quiero acceder es a la propiedad onClick, es decir, cuando le den clic a ese botón, y así con los 4. Aquí están las leyendas que se muestran allá, que son sumar, restar, multiplicar y dividir. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Este efecto lo vamos a ver después, que cambia de color, pero eso es cuando analicemos el CSS. Bueno, entonces tenemos 4 botones, tenemos un label, tenemos un elemento para capturar un número. Lo bueno de esto y de las nuevas versiones del HTML, como el 5, es que si ustedes escriben number, él no les acepta otra cosa que no sea número. Por ejemplo, yo aquí estoy tratando de escribir unas letras, no me acepta, a menos que yo dé un número, ahí sí. Esos son los beneficios que tiene el HTML5, pero ojo, esto ocurre en los navegadores nuevos. Después vamos a hablar de qué pasa con los navegadores viejitos. Bueno, o sea que aquí lo único que me falta por explicar es qué pasa con el for. Un label al cual se le coloca un for es para enlazar ese label con un input. Si ustedes quieren enlazar un label con un input, lo
lo hacen a través del atributo for y le dan un valor. Yo decidí llamarlo número. Y se tiene que asociar con el input a través del ID. Es decir, que si yo decido usar for, tengo que colocarle el mismo nombre que yo le coloqué al ID. Habíamos dicho que los ID eran únicos. No puede existir dentro de una página web dos elementos con el mismo ID. Bueno, ¿y para qué es? Eso tiene varios usos, pero el que yo quise darle ahora es el siguiente. Fíjense que aquí está enfocada la caja la caja numérica, vamos a llamarla, caja numérica. Si yo hago un clic por fuera, perdió el foco. Enfocar es tener seleccionado el elemento y uno se da cuenta aquí porque le aparece un borde negro. Enfocó, desenfocó. De hecho, en JavaScript hay una propiedad que se llama onFocus. Se escribe onFocus, que es para enfocar un elemento. Pero bien, si perdió el foco, ¿cómo lo puedo yo volver a enfocar? O bien doy clic adentro o bien doy clic sobre el label que está enlazado. Miren, le voy a dar clic al label. ¿Vieron cómo tomó el foco? Si ahora le doy clic a la caja numérica, pues también tomó el foco. Para eso, o mejor dicho, con ese fin fue que la enlacé a través del for. Con esto estamos diciendo, esta es una etiqueta para número. ¿Y quién es número? Este elemento. ¿Que por qué le coloqué class al container? Mire, como no hay más elementos a los cuales yo le pueda dar la clase contenedor, esto tranquilamente pudo haber sido un ID. ¿Quién dice que no? Pero lo voy a dejar así. Lo quise hacer como para usar varios elementos en este formulario. Bueno, la etiqueta form comienza así y termina donde no hay más nada. Y dentro de la etiqueta form ustedes pueden colocar cualquier etiqueta HTML y por supuesto los labels y los input. Y si observan aquí debajo hay una cajita, un div. Los divs son contenedores, son cajas que no se ven a menos que ustedes le coloquen background color o un borde. Un div al cual le he puesto como ID tabla resultado y está vacío. Si ustedes se vienen aquí, está aquí debajo. Mira, aquí donde estoy moviendo el puntero. ¿Lo quieren ver? Yo le coloco un mensaje cualquiera. Hola. Refrescamos la página y ahí está. O sea que ese contenedor está ahí. La idea de ese contenedor que hoy día está vacío es cuando se genere la tabla mostrarla ahí dentro de ese contenedor. Y esas son las maravillas que hace JavaScript. Que por ejemplo, un elemento que hoy día está vacío, en este momento está vacío, quiero decir, ahora a través de JavaScript, que es este código que tenemos, podemos hacer que eso se muestre aquí y se despliega toda una tabla de multiplicar, dividir, la que sea. Bueno, entonces atentos con eso. El código JavaScript lo he colocado aquí, antes del body. Antes lo ponía por aquí, ¿verdad? Bueno, el código JavaScript sí es verdad que puede ir donde ustedes quieran, pero los dos lugares donde más se coloca es antes del body, ¿sí? Es decir, cuando vamos a colocar código JavaScript externo, o aquí. Entonces lo voy a dejar ahí porque antes lo usé dentro del head. Solo quería que vieran otro lugar donde colocarlo. Así que ya tenemos evaluado o analizado el body que le pusimos etiqueta es de español y estamos pidiéndole que nos enlace con unos estilos que yo he llamado estilos 5, que son los estilos que les voy a dar al formulario y que ahora los voy a explicar. Bueno, no hay más nada que decir aquí. Sí, que los botones se les coloca la propiedad onClick. Cuando son botones que no son para enviar datos a la base de datos, sino para ejecutar alguna acción ahí directamente, se recurre al atributo onClick, que quiere decir en caso que den clic con el botón izquierdo, llame a esta función generar tabla y ustedes miran arriba, miran abajo y no ven ninguna función generar tabla. Pues resulta que esa es una función, aquí está, que está hecha en JavaScript, por lo tanto no la van a ver allá. Aquí en el código fuente no, pero cuando esto esté funcionando, como las dos cosas se mezclan, porque aquí le estamos diciendo incluya el CSS y aquí le estamos diciendo incluya el JavaScript, entonces sí podremos llamar a esa función. ¿Qué le vamos a pasar a esa función? Dependiendo. Si le dieron clic al botón sumar, yo le voy a pasar la palabra sumar o restar o multiplicar o dividir. También pude haberle podido pasar los símbolos, el más, el menos. Pero bueno, eso queda a gusto del programador. Por lo tanto, aquí en JavaScript, en caso de que sea sumar, es porque allá le dieron al botón de la suma. Y si hubiese colocado el símbolo, pues aquí serían case más, case menos. Bien, pero voy a dejarlos tal cual. Solamente quería, para terminar,
decirles que, bueno, cuando le den clic a cualquiera de esos botones se llama a la función generar tabla y lo que va a cambiar es el argumento de lo que le vamos a enviar para luego ver cuál de las 4 operaciones es la que se va a realizar. Y quedo pendiente con que aquí es donde tabla resultado, acuérdense. Ahí es donde vamos a dibujar la tabla. Bueno, ahora sí nos venimos para el código JavaScript y empezamos. Recuerden que cuando llamaron a la función generar le mandaron un mensaje con la operación. Mire, cuando ustedes tengan un formulario como este y quieran acceder a un elemento donde hay un dato, ¿sí? Puede ser un botón de radio, un check, un text area, cualquier cosa donde el usuario interactuó y nos dejó un dato ahí, una indicación. ¿Cómo lo recupero yo desde JavaScript? Entramos a la función y vamos a crear una variable número. Le he puesto const como una constante, pero bueno, es para que lo vean nomás. Miren cómo se accede. Se le dice a JavaScript, vaya al document. Vuelvo acá. El document siempre es toda esta ventana que ustedes están viendo en blanco. Ese es el documento. Ahí es donde escribimos como nosotros escribimos en cualquier documento de papel. Ok. Vaya al document y haga un get. La palabra get en inglés quiere decir obtener, ¿verdad? Bueno, obténgame un elemento by ID por el ID. Obtenga un elemento por el ID. Y ese ID es número. Si me vengo para acá, ¿quién es número? Pues el input. En pocas palabras, esta cajita que ustedes están viendo aquí, ya les estoy diciendo, obténgala. Ya la obtuvo. Es decir, ya la ubicó y la tiene ahí. Ahora con el punto value, yo le digo, saca el valor y pásalo a esta variable llamada número. Por lo tanto, si yo coloco aquí un número como decir el 7 y le doy multiplicar, me muestra la tabla del 7. Entonces, ya tomamos el 7. ¿Por qué yo estoy validando? Ustedes preguntan, ¿pero por qué valida? Si ya me dijo que el navegador valida, pero hay que pensar en aquellos navegadores viejos que no hacen las validaciones. Entonces, como programador me corresponde preguntar, is not a number, is not a number. En el caso de los navegadores viejitos, si no es un número, envía un mensaje de alerta. Por favor, introduzca un valor válido. ¿Lo quieren ver? Voy a borrar, vamos a actualizar aquí. No hay nada, no han ingresado nada y yo le digo, muéstrame la tabla de multiplicar de eso. Por favor, introduzca un número válido. Si estuviéramos en un navegador viejito y la persona ingresa algo que no sea numérico, también sale el mismo mensaje. Y se retorna. Retorna para el HTML y se acabó todo, no hizo nada. Bueno, en caso contrario, ahora necesito mostrarles una presentación. Aquí estamos. Quería solamente recordar cómo son las tablas en HTML. Las tablas en HTML comienzan con table y finalizan con fin de table. La parte de arriba del encabezado lleva una etiqueta especial que se llama thead. Entonces thead es todo lo que ustedes están viendo en azul. Y luego vienen las filas de una tabla, esta, más todas se generan con tr, que viene de table row. Row significa fila. Bueno, en este caso estoy con un solo tr porque solo tenemos una sola fila para el encabezado. No tiene caso meterle más tr, uno solo. Y cada celda se va a dibujar con un th y un fin de th. Por ejemplo, como título sería esto. Es decir, que esto en la vida real debería tener un tr con 3 th con su respectivo fin de th, para el primero, para el segundo y para el tercer título. Para este ejemplo que estoy dando, ¿no? Después del thead viene el tbody, que abarca desde aquí hasta abajo. Y el tbody cierra justo antes de cerrar la tabla. También las tablas son como las páginas que tienen un encabezado y un cuerpo. El encabezado sería lo que ustedes están viendo en azul y el cuerpo sería esto. Y eso es lo que abre con tbody y cierra al final de todo con tbody, con la barrita, justo antes de cerrar la tabla. ¿Y cómo generamos las filas? Todas estas filas, las que están debajo del encabezado, con tr para acá y así sucesivamente. Pero la diferencia es que en vez de llevar th, van a llevar td. O sea, un td, 2 td, 3 td. En la otra, un td, 2 td, 3 td. Bueno, dicho eso me devuelvo porque necesito que tengan claro eso para algo que voy a explicar acá. Voy a cerrar aquí y miren lo que hacemos. Estamos declarando una variable llamada tabla.
variable de bloque que solamente la voy a usar ahí. Cuando se termine esto, esa variable desaparece. Aquí, ¿cómo es que se va a mostrar la información aquí? ¿Cómo es que se va a mostrar la información aquí? Para que aquí se muestre información HTML, yo tengo que generar ese HTML desde JavaScript. Se hace generándolo dentro de una cadena. Fíjense, empezamos con table, thead, tr, th para la operación y el resultado. ¿Se acuerdan cuáles eran? Operación y resultado. Eso es. Esos son las dos únicas celdas que va a tener el thead. Ahora, esto es una cadena. Tabla es una cadena, está entre comillas. Ustedes me dirán, ¿por qué comillas? ¿Por qué comillas con la comilla invertida? Comienza y termina con comilla invertida. Eso es así porque yo necesito empezar a concatenar este código HTML con todo el código que se va a ir generando dentro del ciclo for. Dentro del ciclo for se van a ir generando todos los demás tr que dan lugar a una tabla completa de 10 filas. Bueno, y yo pudiera haberlo hecho con comillas dobles o simples como esta o como esta, pero tiene una ventaja hacerla con comillas invertidas. Y la ventaja es, como ustedes pueden observar aquí, que dentro del código HTML yo puedo hacer a través de esta instrucción símbolo $llave que se muestre una variable, que se muestre otra variable y que se muestre otra variable, cosa que no pudiera hacer si yo trabajo con comillas o apóstrofe. Entonces vamos a entender ahora sí la cuestión. Ya tenemos el encabezado de la tabla y entramos en un for del 1 al 10. ¿Por qué un for del 1 al 10? Porque tengo que repetir un proceso 10 veces. Bien, aquí creo también una variable de bloque que solamente me interesa ahí dentro del for. Cuando se termina el for, esa variable desaparece, ya no ocupa más espacio de memoria. Y preguntamos por la operación. ¿Y qué es la operación? La palabra que nos pasaron cuando llamaron a la función, aquí sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces preguntamos, en caso de que hayan seleccionado o le hayan dado clic al botón sumar, recuérdense que i vale 1 en este momento, 1. Y la tabla que el usuario seleccionó, no recuerdo cuál fue, la del 5 para este caso. Entonces tenemos que la variable número contiene el valor 5 y operación contiene la multiplicación. Para ver cuál fue, hicimos multiplicación, observen aquí, multiplicación. Bien, entonces i vale 1 y número vale 5. No es sumar, no es restar, pero si es multiplicar, entonces entra por ahí y multiplica 5 por 1. El resultado es 5, ¿verdad? Y genera de nuevo un código HTML dentro de una cadena que va a tener un tr y un td, y ese td va a tener el número que es el valor 5, va a aparecer una estrellita y va a salir el valor de i. 5 y 1 va a aparecer algo como 5 por 1. Y como aquí se hizo la multiplicación, ese es el resultado, lo muestra aquí. Entonces va a salir algo como 5 por 1 igual a 5. Si yo esto lo pudiera llevar paso a paso, me estoy refiriendo a esto. Mira, 5 por 1 igual 5. Pero esto que yo les estoy mostrando no está ocurriendo todavía en la página web. Recuerden que estamos dentro de una cadena que comenzó llamándose tabla y que en cada operación, no importa si es suma, resta, multiplicación o división, se va concatenando. Mira, esta operación más igual quiere decir que a esta cadena tabla le va a concatenar esta otra cadena. Y así con todas. Entonces ya tenemos la cadena del encabezado con 5 por 1. Al ejecutarse el break impide que él se meta por la división, ¿sí? Sino que lo saca al fin del switch. El break rompe la secuencia que trae, porque si no se nos metería a las demás. Ojo con eso. No puede faltar nunca un break en un case, porque se mete a hacer los demás. Yo lo que quiero es que el break me lo saque del switch y por lo tanto cae al fin del for, sube y entonces la variable vale 2. Y así lo va a estar haciendo hasta que llegue a 10. Cuando i vale 2, como la operación sigue siendo la misma, multiplicar, se mete por acá y genera una nueva cadena, es decir, otro tr con otro td, y va a decir 5 por, aquí hay un error, déjenme ver, control Z, ahí ya.
aquí 5 por i vale 2, 5 por 2, y el resultado es este que se hizo aquí, 5 por 2, 10. Y con eso nos genera 5 por 2 igual 10. Después 5 por 3 igual 15 hasta que llegue a 50. Es decir, se ejecuta el ciclo las 10 veces. Cuando en la última el break lo saca al fin del switch, el fin del switch cae al fin del for, pero como ya llegó a 10 se sale. ¿Y qué hacemos? Le ponemos el fin del body y el fin del table a la tabla. Es decir, que la tabla que abrió aquí con este encabezado le fueron metiendo todas estas cosas, muchas veces, 10 en total. Y después culminamos metiéndole el fin del body y el fin del table. Ya tenemos todo, pero dentro de un string. Ahora hay que dibujarlo. ¿Dónde lo queremos dibujar? Aquí. Aquí donde estoy escribiendo la palabra aquí. ¿Cómo se llama SID? Tabla resultado. Vamos a ver qué se hace. Les enseñé hace un momento que para tomar los datos de un elemento se hacía con getElementById y se daba el nombre del ID y luego .value. Vamos a hacer la operación inversa. Ahora queremos es... Antes tomé del HTML. Ahora quiero poner algo en el HTML. ¿Cómo se hace? Nuevamente se dice al documento obténgame el elemento por el ID cuyo ID es tabla resultado, la que les acabo de mostrar. .inner HTML. La palabra inner significa dentro. En pocas palabras le estamos diciendo coloque la tabla esta que generamos, que ya le pusimos aquí el fin del body y el fin del table, con eso cerró. Póngala dentro del HTML. ¿Y dónde? En aquel elemento que tiene el ID tabla resultado, es decir, aquí donde estoy poniendo los puntitos, ahí se va a generar la tabla. Ese proceso ocurrió así. Yo dije 5 y le dije multiplicar. Imagínense que le di multiplicar, se generó la tabla con las 10 filas y esta instrucción es la que logra el inner. Siempre que vayan a poner algo dentro del HTML, ubiquen el elemento con el getElementById y pónganle .inner y al lado derecho escriben qué es lo que quieren guardar allá en ese elemento. Bueno. Los estilos. Algunos me los voy a pasar muy rápido porque, bueno, mira, para el body, tipo de letra Arial o sans serif, el color de fondo del body va a ser blanco, por eso que ustedes ven esta tablita blanca. Así la ven, la tabla como tal, no esto de aquí afuera. El display flex es para que se vuelva el body un contenedor flexible y yo pueda darle ciertos tratamientos a los elementos que están dentro, a los hijos. Justify Content Center, estoy diciendo que todos los hijos que vengan a estar dentro del body, es decir, dentro del contenedor flexible, se centren horizontalmente. Eso es con el Justify. Por eso ustedes vieron que esta cosa se centró. Si no, esta tablita estaría pegada a la izquierda. Todo este formulario estaría pegado a la izquierda. Si ustedes quieren, se lo quito, mira. Control P, lo salvamos, le damos aquí. ¿Vieron cómo se pegó allá? Entonces, le vuelvo a quitar esto. Y eso se hizo porque lo declaré como contenedor flexible. Cuando puedan estudien más a fondo el tema de flex. Flex en CSS, acuérdense. Para que entiendan esas propiedades y otras más que hay. Es muy poderoso. Esto es lo que permite generar diseños responsive para que se adapten a distintos dispositivos. Bueno, que los centre horizontalmente, pero también que los centre verticalmente. ¿Por qué verticalmente? Porque cuando yo le dije aquí la tabla... ¿Vieron cómo se centró de arriba a abajo? Está ocupando todo el espacio. Más otra instrucción que ya les voy a decir esta. La altura 100 vertical height. Me estoy refiriendo al 100%, es decir, que el body ocupe el 100% de el viewport. El viewport es el mismo document, en otras palabras. El viewport viene siendo el mismo document. Bueno, sin margen. Luego el contenedor, porque resulta que aquí hay un container que contiene a los títulos, que contiene a los labels, que contiene a todo, incluso que contiene a la tabla, al resultado. ¿Qué le estamos diciendo a ese container? Que va a tener un fondo blanco, que va a tener un padding de 20. Ese padding de 20 es el que me permite ver la separación aquí por los lados, aquí, abajo. Bueno, ese es el padding, que es un margen interior de ese contenedor que tiene esta sombrita. El boss shadow.
Esto es para darle sombra a algún elemento. Por ejemplo, a ese contenedor yo le digo que en RGB estoy usando 0, 0, 0. Ya les dije una vez que los 3 ceros eran negros. Las 3 F son blancos. Y esto es el porcentaje. Si yo coloco 0,5 me estoy refiriendo al 50% de ¿cómo se llama? De transparencia. Si yo le coloco 1, la sombra va a ser oscura. Miren, ¿la vieron? Más oscura. A menos que les guste así, no sé. Pero yo la voy a dejar como estaba. Control Z. Bueno, entonces el color negro con una transparencia del 50%. Esto es desplazamiento en el eje X, desplazamiento en el eje Y. ¿Lo quieren ver? Se los voy a mostrar. 10px que se desplace en el eje X y 10px que se desplace en el eje Y. Y van a ver lo que ocurre ahora con la sombra. ¿Vieron la sombra? Se está saliendo. Si le pongo mucho, llega un momento que se sale toda de él. Pero así como está no me gusta a mí. Yo prefiero dejarla como estaba. Pero bueno, cumplo con explicar esa parte. 0 y 0. Esa cajita tiene un radio. No se aprecia. Vamos a ver si con la lupa se aprecia. Ahí está. Un borde. Como es de 5 píxeles, pues casi no se aprecia. Ese es el border radius. Aquí. El ancho de la cajita, 300 píxeles. Esta cajita de acá hasta acá tiene 300 píxeles. El texto que se vaya a colocar ahí tiene que estar centrado. El título tiene un margen por debajo, margin bottom. Este título por debajo, ven esta separación entre el título que dice tablas y la tabla deseada. Ese es el espacio que están dejando aquí, 20. Por debajo, bottom. El bottom es la parte de abajo. La etiqueta, el display, block. ¿Por qué la etiqueta tiene que tener un display block? Porque si yo no le coloco, las etiquetas tienen propiedad inline. Y como esto es un contenedor flex, esta caja se me pudiera pegar al lado de la etiqueta. Y yo no quiero que esta cajita esté al lado, sino que esté debajo. Por eso le doy la propiedad block para que me ocupe todo el ancho de la fila. También un margen por debajo y la letra bold, que es esta letra gruesa. Luego venimos con la caja donde metemos el número. Se hace así, esa se tiene que colocar en CSS input, pero luego se dice de qué tipo es. La nuestra es un tipo number, que ocupe el ancho, el 100% del contenedor, con un padding, ¿verdad? Este 10 quiere decir por arriba y por abajo. Izquierda, derecha no le deje ningún espacio. Aparte de este padding, quieren que le dejen un margin button también de 20. O sea que por debajo va a tener 20 más 10, 30. Pero uno es espacio hacia adentro y el otro es espacio hacia afuera. Y tengo un borde de un píxel sólido de color un gris muy suave. Mira, aquí casi tirando a blanco. Y un radio también. Los botones. Un padding por arriba y por debajo y un padding por los lados. ¿Para qué? Para que se separen. Por eso es que ellos están separados. Aquí, mira. Arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Bien. El margin por fuera 5px porque de un botón al otro hay una separación también. No quiere borde porque no tiene caso ponerle borde al botón. Son redondeados los botones por el border radius. Y el puntero cursor es para que cuando yo acerque el puntero se convierta en una manito. El cursor pointer quise decir. El estado hover es para cuando acerquen el puntero encima, él cambia a otro color más oscuro, casi no se percibe, pero si ustedes le ponen aquí, por ejemplo, un azul de estos, terriblemente feo, y miren, patético. Bueno, control Z para que quede como está, control Z, ahí sí. Y la tabla resultado, que es donde se muestra la tabla con un margen por arriba, margen que es decir, por fuera de la cajita, 20 píxeles. La tabla que ocupe el 100% del ancho y border collapse, lo voy a meter entre comentarios, es para que los bordes de la tabla pierdan esa separación natural que traen. Mira, que no me gusta a mí, esta separación se ve feo. Yo prefiero así como estaba. Se colapsan y entonces queda pegado y la tablita se ve con una línea tenue nada más que la separa. ¿Sí ven? Mucho más elegante. Bueno, a la tabla, al TH y a los TD se le está dando un borde, se le está dando un padding de 8 píxeles y el texto se está alineando al centro. Y se le está dando un color de fondo, no es blanco totalmente, pero sí bastante claro. Bueno, con esto llego yo al fin. Ahí tienen toda la explicación del HTML, del CSS y del JavaScript. Muchas gracias por su atención.